Bienvenidos a Fútbol Entre Líneas. Hoy revisamos el probable 11 de Wilstermann para la Copa Libertadores. En el arco no caben dudas. El arquero es Arnaldo Jiménez, a pesar de que Wilstermann trajo a Ojeda como refuerzo, pero lo trajo obviamente para ser suplente. Jiménez es el amo y señor del arco en este Wilstermann. La línea de 4 con Orfano, Centeno, Venegas y Aponte. Orfano por derecha, el lateral más ofensivo, el lateral con un poco más de proyección, un poco más de soltura. La dupla Centeno-Venegas, que viene siendo la dupla de centrales de este equipo desde el torneo pasado en el cual fueron campeones. Y por izquierda, Juan Pablo Aponte, un jugador que si bien no se manda demasiado al ataque, pero realmente a la hora de defender es garantía y se gana con creces su titularidad y es uno de los mejores jugadores en su posición en el fútbol boliviano. Los tres mediocampistas, Leonel Justiniano, el mediocentro, no creo que quepan dudas tampoco en este puesto, porque si bien Jorge Ortiz es un jugador que venía jugando bien, venía siendo titular incluso el pasado torneo, pero Justiniano, el mediocentro de la selección boliviana, ya tras haberse adaptado a su nuevo equipo, sin duda alguna se gana el puesto y es titular indiscutido en este Wilstermann. El interior derecho, Didito Rico, que venía teniendo bastantes buenos partidos en su llegada a Wilstermann, pero con el pasar de los partidos fue perdiendo ese protagonismo y es por eso que como interior por este sector aparece la opción ahora de Carlos Antonio Melgar como interior por derecha. Lo pongo un poco más arriba porque es un jugador de características un poco más ofensivas. Si jugaría Didito Rico sería tal vez un poco más apoyo también en la marca de Leonel Justiniano, aunque también Didi es un jugador que construye bastante bien el juego, pero en caso de que entre Carlos Antonio Melgar, que es lo que estuvo probando Díaz en los últimos entrenamientos, entonces sería claramente un esquema más ofensivo, con dos interiores de características mucho más de juego. Y el medio campo es complementado por Cristian El Pochi Chávez. ¿De qué juega Chávez? Muchos lo ponen como enganche, pero no hay tal. Este es un claro 4-3-3. El interior derecho en este caso sería Melgar y el Pochi Chávez jugaría como interior izquierdo. De enganche nada. De hecho, si queremos ser un poco más precisos, su posición sería como un interior izquierdo con un poco más de soltura, con un poco más de libertad, pero tampoco mucha, ¿no? Entonces, claramente él juega en esta posición. Se lo pone también en esta posición porque a perfil cambiado puede tener un poco más de panorama y haciendo diagonales hacia adentro, teniendo un poco más la cancha de frente, y aparte porque está más cerca de Serginho. Serginho, el extremo izquierdo titular de este equipo, que se asocia bastante bien con Cristian Chávez, se entienden bastante bien, son los jugadores más determinantes en ofensiva que tiene el equipo rojo, y el 10 del equipo de Wilstermann es un jugador realmente muy desequilibrante, explosivo, ya sea en el 1 contra 1 o ya sea en campo abierto. Es un jugador que realmente desequilibra mucho y es un titular inamovible de este equipo. Y el extremo derecho es Patricio Rodríguez, que también podría jugar por izquierda, pero ese puesto lo ocupa muy bien Serginho, ya es titular ahí, y es por eso que Díaz lo viene utilizando en los entrenamientos y era casi obvio que lo iba a utilizar por el extremo derecho, que es donde Wilstermann también ha tenido algunas flaquezas, por así decirlo. Arrascaita venía jugando bien, pero el Pato Rodríguez sin duda viene para ser titular a este equipo rojo. Habrá que ver qué tal engrana, qué tan rápido se adecua, pero es el titular como extremo por derecha. Y el 9, Gilbert Álvarez, que viene siendo titular en las prácticas, pero acá yo pondría un asterisco con Humberto Osorio. Yo creo que el nivel que venía mostrando Gilbert Álvarez en las fechas que se jugaron de la apertura demuestran que realmente Wilstermann necesitaba un jugador en este puesto, y es por eso que Humberto Osorio me parece que es un jugador de bastante jerarquía. Habrá que ver cómo está entrenando. Díaz es el que tiene la última palabra, el que lo ve todos los días, pero me parece que puede ser titular, creo que tiene posibilidades de ser titular y por eso lo coloco en este probable 11 de Wilstermann con el 4-3-3 de Cristian Díaz. Suelo dejar mi opinión sobre qué cambios me gustarían, respetando obviamente la disposición táctica del entrenador, pero la verdad este 11 me parece perfecto. Me encanta este 11, la verdad creo que es perfecto el 11 titular del equipo rojo para la Copa Libertadores. Antes de saber que lo venía poniendo a Melgar, yo creía que Didito Rico iba a ser el interior por derecha para de cierta forma ayudar un poco también en la marca a Leonel Justiniano, pero me gusta mucho el ingreso de Carlos Antonio Melgar porque eso significa que es un Wilstermann que va a intentar tener un poco más de protagonismo, un poco más de posesión, y eso me gusta mucho. Es por eso que a esta alineación yo no le tocaría nada. Me parece el 11 ideal de Wilstermann de esta temporada. En condición de visitante, Díaz cambia el esquema, ¿no? A una línea de 3, vemos cuál sería el probable 11 con esta disposición. En el arco obviamente no hay ninguna novedad. Arnaldo Jiménez es el titular y la novedad empieza con esta línea de 3
con la dupla Venegas-Centeno, en este esquema Centeno como líbero, Venegas como stopper por derecha, y el stopper por izquierda, al que se le suma en la defensa central, Sebastián Reyes, que tuvo una buena participación con la selección sub-23 en el Sudamericano, que va poco a poco ganándose un lugar en este onceno, me parece, en este equipo, ganándose un poco más de minutos, y que tras la salida de Torsiglieri me parece que claramente ocuparía este lugar. Aunque de todas formas hay otra posibilidad, pero la vamos a ver un poco más adelante. Los laterales los mismos, Orfano y Aponte. Orfano, como decíamos anteriormente, un poco más suelto, con un poco más de responsabilidades en ofensiva, y el lateral izquierdo, Juan Pablo Aponte, que puede ser que tenga algo más de soltura, pero obviamente su prioridad por sus mismas características sigue siendo defender bien su banda. El mediocampo respeta el mismo armado que en el 4-3-3, Justiniano el mediocentro, por derecha me parece que Didito Rico aquí sí podría entrar, porque la idea de este esquema con línea de 5, línea de 3, es ser un poco más defensivo, ser un poco más cauto, y el Pochi Chávez como interior izquierdo, pero como decíamos anteriormente, un poco más suelto. Otra opción por el interior derecho es Alejandro Meleán, que jugó contra Peñarol en esta posición, un jugador muy polifuncional que juega bien prácticamente donde lo pongas, y que también está por este sector, o estuvo al menos contra Peñarol, constantemente dándole las coberturas, haciéndole las coberturas y los equilibrios a Orfano cuando se mandaba al ataque, cosa que se puede repetir en otros partidos. Y en la delantera, Serginho y Osorio. Serginho obviamente el mediapunta y Osorio el centro delantero. En este caso Serginho con un poco de tendencia al sector derecho, a momentos lo vimos en algunos partidos, pero con la posibilidad de que se posicione como extremo izquierdo. Esto lo vimos contra Peñarol o en algún otro partido, yendo hacia el sector izquierdo, que es donde se siente cómodo, donde puede recibir en amplitud, donde puede recibir con algo más de comodidad, y donde también puede generar o puede tener estas sociedades que mencionábamos con el Pochi Chávez, formando un sistema asimétrico con un Serginho en su posición, pero que por muchos momentos estaría centralizado con un poco de tendencia a la derecha. En este esquema yo sí tengo un par de reparos nada más, que son estos dos jugadores, que me gustaría ver un cambio acá, porque si bien yo decía que Reyes se venía ganando su lugar en este equipo, en el lateral izquierdo con línea de 3, yo creo que sería bueno ver a un lateral de características un poco más ofensivas. Yo considero que Aponte es inamovible de este equipo, es por eso que se podría dar lo siguiente: Aponte como stopper por izquierda y Oscar Vaca como lateral o como carrilero por esa misma banda. Esto no lo estoy inventando yo, lo hizo Díaz el pasado torneo en La Paz contra Bolívar, y creo que sería una muy buena forma de mantener a Aponte asegurando la banda, porque Aponte es un jugador que te da garantía a la hora de la marca, y además como está acostumbrado a cubrir el lateral izquierdo, entonces es una muy buena opción para hacerle las coberturas a Vaca. Y teniendo a Vaca, que es un jugador más ofensivo, definitivamente lo puedes aprovechar un poco mejor con presencia por ese sector, con algún jugador que se le muestre también un poco más al Pochi Chávez o a Serginho cuando vaya por este sector. Entonces creo que se podrían ver variantes futbolísticas interesantes con Oscar Vaca por el lateral izquierdo con esta línea de 5. Con estos dos cambios, este sería mi 11 de Wilstermann con esta línea de 3. ¿Te gusta el 11 de Cristian Díaz? ¿Te gusta el 11 de Fútbol Entre Líneas? Si tienes otro 11, déjalo en los comentarios, que los estaremos leyendo, y nosotros nos reencontramos en un próximo video.